No escuchen a Norma, jueguen al fútbol, chicas. Jueguen al fútbol, exactamente, que es jugar mucho. Pero, digo, vos trajiste unas palabras muy interesantes de Marta. Brasil creo que el día de ayer quedó afuera, algo habíamos comentado eso recién. Y dio unas declaraciones posteriores al partido, Marta, sí. Sí, me corrijo porque no es Brasil quien tiene la mayor cantidad de copas, sino Estados Unidos. Mirá Fíjense vos. Que pasan cosas locas en el fútbol femenino. Sí, y además te demuestra que, digo... es cuestión de organizar, institucionalizar, profesionalizar y después el deporte se mejora y con el tiempo donde se tienen mejores profesionales, donde la práctica va generando directamente una mejora sustancial, ahí aparecen esos resultados que por ahí en el discurso masculino está que bueno, las mujeres no generan el mismo dinero que Messi y no, si no tuvieron nunca la misma, claramente que no es verdad, pero no tuvieron nunca la misma ponderación en relación a quienes podían practicar el deporte de esa forma y quienes no. Pero bueno, volviendo un poco a la columna y en relación a lo que te decía recién, a lo que les decía recién de Marta, utilizando los medios de comunicación en la típica nota posterior a los partidos de fútbol, hizo un llamado a todas las mujeres de Brasil, a las mujeres en general. Yo lo estaba escuchando medio de reflexión, donde decía, el fútbol femenino decía algo así como, no estoy citando textual, pero este es el espíritu, si las mujeres no juegan al fútbol, el fútbol femenino no continúa. Y tiene que ver un poco con este esfuerzo que han tenido todas las mujeres que practican el deporte de manera profesional, aunque en Argentina se profesionalizó, bien digo, recién en este año, o de manera amateur, ¿sí? Todo lo que vienen luchando para que este deporte tenga su lugar y demás. Una de esas formas de que el deporte de que el fútbol femenino tenga su lugar y demás, son directamente, o se puede decir que radican una de esas formas en los medios de comunicación. ¿En dónde radica? A partir o a través de la transmisión de los partidos. Digo, cuando uno piensa en los medios de comunicación, sobre todo en los medios audiovisuales, ¿no? Los radiales ya sabemos, pero sobre todo en los medios audiovisuales, que es lo que la tecnología lleva más a hacer. Digo, ahora ya no vemos tele, sino que vemos pantallas de acuerdo a que nosotros estemos y en dónde, ¿no? Celular, la computadora. Sí, el Smart TV, no deja de ser TV, pero vos lo usás para navegar inclusive o para mirar por Netflix, que no es televisión, digo. Bueno, esa es otra discusión, pero más allá de eso, el audiovisual, ¿sí? Los medios de comunicación generan un interés también por las personas, por los de deportes en las personas. Generan esa, digo, ¿por qué era tan importante, por ejemplo, que, ¿se acuerdan de la Legión? ¿A qué se le llamaba la Legión? No. La Legión era el grupo de tenistas, tenis masculino, que fue creo que en la época en la que se dio más que nada en la época en la que Gaudio ganó Roland Garros, en la que había cerca de 5 argentinos en el top 10. En ese momento la televisación del tenis era mucho mayor que la de ahora y cada torneo donde jugaban estos muchachos claramente tenía su televisación, obviamente por los canales de aire, por los canales de cable, digo, y obviamente de deportes. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí? Lo que tiene en pos de poder no solamente darle a las audiencias el derecho, ¿sí? De ver un partido importante como puede ser Argentina en una final de Copa del Mundo, sea el género que sea, tenía el artículo 67, tenía, está ahí porque no lo bajó como dentro del desguace general que hizo el gobierno sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero sí no lo siguió reglamentando. Bueno, ¿qué dice el artículo 77? Un poco establece que el Estado elaborará una lista de eventos deportivos cuya transmisión debía ser garantizada por la TV abierta por considerarse de interés relevante. ¿En qué radica justamente el interés relevante? Es que justamente, primero, de alguna manera se cumpla con el derecho de las audiencias por ese interés relevante y que no tengas que tener ni siquiera cable, sí, para verlo, y por otro lado también en esto de fomentar el deporte en diferentes lugares. Entonces lo que decía el artículo es que se garantiza el derecho al acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos y de interés, contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Eso es lo que decía, o lo que dice, mejor dicho, ese artículo. El Mundial Femenino lo que hizo fue emitirse, DirecTV tenía su propio canal, y después se emitía por la televisión pública. Exactamente. Este artículo habla de la televisión abierta, y eso incluye Canal 13, Canal 11, Canal 9 y Canal 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se consideran que son canales públicos gestionados por privados, y la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual un poco lo que pone en el tapete es, bueno, pero vos también, para llegar a todo el país, tienen que emitir, cuando el Estado dice que hay determinados eventos deportivos,
¿sí? Ahí deben ser esos eventos deben ser transmitidos, ¿sí? Justamente por el derecho de las audiencias y para fomentar el deporte. Acá se vio solamente a través de Canal 7 y en su versión online, entiendo, o quizás... Y se vio, perdón, y en su versión online y en su versión de cable y obviamente de aire, pero no se vio en el resto de los canales. Entonces, quizás cuando pensemos qué se puede hacer desde la comunicación para pensar o para analizar cómo fomentar un poco lo que tiene que ver con todo el deporte, la transmisión de los partidos genera, ¿sí?, este interés que después genera automáticamente ese interés por jugar el deporte. Digo, es otra eslabón más en la cadena de generar intereses para que diferentes partes de la población puedan aplicar algún deporte. Otro de los canales que ya desde el año pasado se está viendo incluso la Copa América y se ven algunos partidos de los clubes, que es Deporte B, creo, que era un canal que parece no es de los primeros que uno va a mirar cuando cuando quiere saber algo del deporte, pero tienen como campeonatos interesantes y es en el que más he visto fútbol femenino. Sí, Deporte B es parte de uno de esos canales que salieron junto con Encuentro, Paca Paca y demás, de ese paquete, con esa perspectiva, digo, y en donde tienen, ese canal está preparado para emitir mucho más deporte y demás. Lo que tiene ese canal es que va solo por cable. Entonces, si bien el acceso o la penetración, mejor dicho, de la televisión por cable en Argentina supera el 90% de los hogares, también es cierto que es necesario pensar que haya un servicio, ¿sí?, de información y comunicación que no te haga pagar ningún abono y que sea accesible a todo el país para justamente recibir información y demás. Y eso tiene que ser garantizado por el Estado. Y en eso, ¿sí?, y es ahí, mejor dicho, donde aparece esto del fomento, no solamente al deporte, sino a cualquier otra actividad a través de su visibilización, ¿sí?, de darlo a conocer y de explicar quiénes son las jugadoras, en fin, todo lo que pueda hacer un medio de comunicación a la hora de dar a conocer un deporte y generar lugares, porque es a partir de ahí cuando aparece la demanda de la sociedad, y bueno, en parte cuando se interesa, en parte cuando se entera, claro. Y bueno, y los medios de comunicación en eso de la circulación de información me parece que son bastante relevantes, porque además construyen un sentido específico. Recién cuando vos, Abril, comentabas esta de la serie de disputas, hubiera podido ser otra forma de vincular a la mujer y el fútbol, si bien era fútbol mundial femenino y demás, pero fíjate, ¿no? La mujer en el fútbol tiene siempre, desde que yo lo recuerdo, siempre era, la mujer en el fútbol era o la mujer del futbolista, o bueno, o esta botinera, que un poco se construye, a través de esa ficción se construyó y se solidificó ese mote para que ella compañeras de los futbolistas que... Y ahora quién tiene puestos los botines, digo yo, ¿no? Y ahora quién tiene puestos... Y desde el punto de vista mercantil, sí. Qué lindo, bueno, ¿no? Y desde el punto de vista mercantil lo van a seguir teniendo eso, pero es hasta que pase el tiempo. Digo, porque justamente hasta que sean botineros. Y bueno, ya va... Claro, esa característica probablemente no vaya a existir, ¿no? Y si existe en un programa de radio como este, donde lo diga yo o algo similar, pero no en una serie de televisión exitosa, medianamente exitosa, en canal de aire, en prime time, en donde tiene mucho más su impacto en la construcción de sentido. Una de las cosas que hablábamos recién es sobre cuando buscas en YouTube y yo les invito a que hagan la prueba, que busquen mujeres y fútbol o busquen mujeres futbolistas. Mujeres futbolistas es bastante particular. Los primeros videos que aparecen en YouTube, que es como la primera página donde vamos a buscar videos. Hagan ese intento, porque tenemos que, esto que decís vos, cuando se sabe, cuando se conoce, es cuando se reproduce, cuando se tiene la posibilidad de participar, ¿no? O sea, si yo aquí en Río Grande no sé qué clubes están entrenando fútbol femenino, y esto hago la invitación desde ya a las personas integrantes de la comunidad universitaria, que tenemos un equipo de fútbol de mujeres aquí en la universidad, si yo no lo sé, no lo voy a poder realizar, ¿no? Entonces, si la primera referencia que tenemos, que vamos a buscar, es este canal de aire y no vemos que haya mujeres, y vamos a buscar en YouTube y no vemos que haya mujeres, es esto que vos decís.
cómo la comunicación y cómo los medios de alguna manera también están construyendo nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, como, digo, Qué miedo. construyen, sí, la construyen Qué todo el miedo. tiempo, por eso es importante la Sí. educación en medios y en comunicación, sobre todo, como para pensar en esta particularidad de decir, bueno, antes se consumía en los medios de comunicación, antes me refiero a no mucho, hace 30 años, Sí. se consumía en los medios de comunicación así como de manera indiscriminada y en general me refiero, ¿no? Sin poder repensar o sin repensar, sin tener esa actitud crítica de repensar el mensaje que viene desde ahí, de ese medio. Era como que se tomaba como verdad. Lo que pasa que con la explosión tecnológica, la multiplicidad de plataformas y también cómo se ha diversificado toda la oferta de comunicación, piensen desde las redes sociales hasta los mismos programas que se veían antes por televisión, ahora la cuestión ha cambiado bastante. Un último punto interesante, así como para poder pensar en esto de la construcción de sentido, y algo que quizás escapa al tema de hoy, pero que me pareció interesante tratarlo, tiene que ver con esto que hablábamos hoy hace un rato. En realidad no sé si escapa tanto, porque es justamente de lo que se piensa, ¿no? Los estereotipos, esto. Sí, escapa de alguna manera con el tema Futbolístico. específico, sí, tal cual. Pero bueno, en el Reino Unido, ¿sí? El ente que controla o que mantiene cierta regulación sobre los productos mediáticos que circulan, como por ejemplo las publicidades, prohibió reproducir en publicidades los estereotipos de género, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de estereotipos de género? Y los que mencionan la nota, por ejemplo, ustedes pueden agregar, o nosotros podemos agregar varios, hombres que no saben cambiar pañales, mujeres que hacen las labores domésticas mientras los hombres están cómodamente sentados en el sofá, mujeres que no saben estacionarse. Escenas como estas, dice, se basan en estereotipos ya construidos, ¿sí? Bueno, lo ideal y lo que dice este ente regulador británico, ¿sí? Es que, bueno, eso en las publicidades no se emita más, o se tenga en cuenta esta perspectiva a la hora de pensar un producto audiovisual que permita, bueno, la venta y la publicidad y la posterior venta de un producto. También, ¿sí? La autoridad prohibiría que se relacionen características físicas con el éxito romántico o social, ¿sí? Esa es otra de las cosas que también están observando en las publicidades, más que nada como un hecho que construye sentido, construye de alguna manera realidad, y que a aquellas personas que están expuestas a los medios de comunicación o a las pantallas, las chicas desde muy chicas, aparece esta preocupación. Los lineamientos, dice la nota, del New York Times, se desarrollaron después de que un informe del regulador encontró que la retórica y las imágenes que estereotipan géneros pueden provocar desigualdad de género en los aspectos tanto públicos como privados de la vida de las personas. El informe surgió al poco tiempo de que hubo algunos anuncios británicos que perpetuaron suposiciones negativas sobre las mujeres, como uno de Protein World, que es una bebida para bajar de peso, en el que al lado de una modelo que vestía una bikini estaba la pregunta: ¿tu cuerpo está listo para la playa? ¿Sí? Los afiches inspiraron una petición en change.org, que es una página para firmar justamente peticiones, con más de 70.000 firmas para exigir que se retiraran esos carteles. Esto no es nuevo en Europa, ¿sí? Francia, Finlandia, Bélgica, Grecia, Noruega y otros países del mundo también se adhieren un poco o vienen trabajando estas cuestiones, así que quizás acá en este momento no es un buen bueno, momento. Recordemos el año pasado la presentación de la nueva camiseta de la selección argentina de fútbol femenino fue presentada por modelos y no por las jugadoras de fútbol. Sí, digo, sí, esto que decís vos, Sí. hay que regular la publicidad porque construye sentidos. Sí, tal cual, y ojo, regular no es encorsetar, es simplemente tener en cuenta estas perspectivas de género que tienen estas notas, ¿sí? Estas publicidades y cualquier producto audiovisual que ande circulando por los medios de comunicación, y a partir de ahí educar, enseñar, hacer un ida y vuelta en relación a cómo es mejor el mensaje que podamos traducir. En ese sentido, los medios públicos son los más importantes para eso, son los que tienen el deber de hacerlo. Vos a un medio privado quizás no se lo pueda permitir, más allá de que se lo puedes decir, y es desde acá, desde este lugar, de donde está un poco hecha esta columna. Bueno, estamos trabajando. Claro que estamos sí. trabajando.